Advertencia. El contenido de este episodio puede incluir testimonios sensibles, descripciones explícitas y temas que podrían resultar perturbadores para algunas personas. Sin Tiempo es un espacio de libre expresión donde cada invitado comparte su historia tal como la vivió. Las opiniones y declaraciones aquí emitidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no reflejan necesariamente el pensamiento del equipo de producción ni del canal Los Patriotas. Se recomienda discreción. Entonces, me desempeño como disector o auxiliar forense, también se le puede conocer. También dentro de esta rama, que es muy importante dentro del área investigativa de la medicina. Y fue bastante impactante. No se diga ya con casos de pronto. ¿Hubo miedo? Bastante miedo. Y ahora duele tanto o ya, porque todo el ser humano se va acostumbrando y se va adaptando. ¿Ya no duele tanto? Ya no, eso digo ya. Puedo decirlo que con la experiencia que llevo, desde que ingresé al cadáver, yo ya sé de qué le pasó. Se fue a dormir normalmente y no se despertó. Y ahí voy también un poquito haciendo hincapié de que lamentablemente de pronto quieren hacer. Alguna vez un señor se me paró y me dijo: tú vives de mi sueldo, tú todo lo que los impuestos, a cualquier lado vos tienes que hacerlo y me entregas el cadáver, o sea, de forma prepotente. Pese a que al familiar se le explicó, siempre tratamos de explicarle a una persona de que no sea tan cercana de pronto al círculo familiar del callado como tal. Y seguimos sonriendo en la ayer, sin tiempo para llorar, sin fe para rezar. La vida nos golpea, el alma se nos quema. Amigos de Sin Tiempo, bienvenido a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, bastante controversial también, pero muy, muy, muy importante y que todos hemos pasado una situación de cerca. Así que el día de hoy tengo a Cristian Chango de invitado. Él mejor que se presente. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la apertura de este espacio, por la invitación. Creo yo que es muy importante también que se hable un poquito de este tema, ya que muchas personas también lo mantienen dentro de un tabú, dentro de un concepto de pronto desconocido o algo ficticio tal vez, por ciertas series a veces también que se presentan dentro de las películas como tal. Entonces, bueno, espero ser el día de hoy de ayuda. Me presento, trabajo dentro del área forense como tal. Me desempeño como disector o auxiliar forense, también se le puede conocer, o también como, dentro ya de muchos años acá, antiguamente se les decía los cortadores. Sí, cortadores. Entonces me desempeño dentro de las ciencias forenses, dentro de esta rama que es muy importante dentro del área investigativa de la medicina legal y el área como tal que se denomina tanatología. Qué chévere. Este tema es muy importante porque todos en algún momento han estado de cerca, ¿no? ¿Por qué decidirse a trabajar en esto? Bueno, dentro de mi formación académica como tal, tuve una materia llamada técnicas forenses, ¿sí? Que en mi tiempo, estoy hablando del año 2015 más o menos, fue un auge, fue nuevo para nosotros porque tuvimos la oportunidad de recibir como materia nueva técnicas forenses dentro de la malla curricular que yo manejaba. Por cierto, yo soy licenciado en laboratorio clínico. Entonces tuvimos... Tenía algo como que ver ahí, ¿no?
se podría decir que era algo nuevo para nosotros, ¿sí? Era totalmente nuevo para nosotros. Para mí aún más era un mundo totalmente desconocido, porque en sí toda mi formación fui adquiriendo conocimientos dentro de, dentro del área clínica. Entonces, con fines clínicos de diagnóstico y todo lo demás. Para mí fue bastante interesante el hecho de saber o esclarecer en este caso un hecho delictivo, cómo es el proceso, cómo es el procedimiento que conlleva todo esto. Fue bastante interesante, entonces me llamó muchísimo la atención y bueno, tuve una buena docente en ese sentido. Claro, y yéndonos un poquito ya a la práctica, ¿cómo fue el primer día, el primer que diseccionar, el primer corte? Siendo muy sincero, muy sincero, esa vez fue bastante difícil. El hecho desconocido, así como digo yo, de saber una persona que en un momento dado está, por decirlo así, por clasificarlo, vivo, y en cuestión de segundos pasa a ser una persona muerta o inerte, sin movimiento, La verdad, psicológicamente fue duro, como digo, porque el hecho de solamente tocarle como tal a un cadáver fue bastante impactante. No se diga ya con casos de pronto. ¿Hubo miedo? Bastante miedo. La primera autopsia, siendo muy sincero, yo entré temblando, así, temblando a la morgue, al centro forense como tal y al área de tanatología. Entonces, poco a poco me fui introduciendo como tal pero cerremos es que el primero siempre marca. Sí. El primero siempre marca. ¿Cómo fue? ¿Cómo murió esta persona? Recuerdo claramente, fue un caso de un joven. ¿Ya? Esa tengo marcada clarito, la primera autopsia, que lamentablemente se quitó la vida. Hijo. Producto de una violación que él tuvo. ¿Hombre? ¿Un otro hombre? Un hombre. Bueno, desconozco el contexto o los antecedentes. ¿Ya? Y él se quita la vida. Él se quita la vida porque él era un taxista pirata. ¿Ya? Entonces, lo que se refería es que se quitó la vida producto de una violación. Nosotros, al momento de hacer el examen externo del cadáver, que se le conoce, es un procedimiento dentro del cual se examina externamente prendas de vestir y el cadáver como tal. Se hizo un análisis, en este caso, del área genital del varón, del hombre, en este caso el ano, y pudimos nosotros determinar que hubo, en este caso, rasgos de, obviamente, violación, desgarro a nivel del ano. Híjole. Sí, ¿y cómo fue la muerte de él? ¿Cómo se autoeliminó, lamentablemente ahorcándose? Se fue a un lugar apartado, dejó el vehículo parqueado y él se... No, o sea, me imagino que entrar a esta profesión y entrar con un caso así te marca, porque es un caso fuerte. Bastante fuerte. Es un caso que sí es... Bastante fuerte porque psicológicamente y dentro de, como digo, mi primera autopsia, al momento de salir yo salí con esas energías y con esa impresión en mi mente. Al momento de irme a dormir no podía dormir, no podía conciliar el sueño, tenía pensando y aparte de eso tuve, se puede decir, pesadillas con ese... ¿Cuánto tiempo duró este aproximadamente, yo, siendo muy sincero, un mes tardé. ¿Cómo superar eso? O sea, para nosotros todos tenemos historias en nuestras carreras, en nuestras formas de trabajo, pero esta es una especialidad un poquito más distante de lo tradicional, ¿no? ¿Cómo superar esas cosas? Bueno, a medida que ya me fui inmiscuyendo más en el área como tal, superarlo lo hice dentro del área investigativa. Empecé a leer mucho dentro de las ciencias forenses. Empecé a leer mucho
lo que es fenómenos cadavéricos, lo que son tanto tempranos, tardíos, tipos de muertes, maneras de muertes, causas de muertes. Eso hizo que me abriera el panorama dentro del ámbito de mi psicología como tal, a lo que yo pensaba, a lo que en realidad era. Claro. Entonces... ¿Y ahora duele tanto o ya? Porque todo el ser humano se va acostumbrando y se va adaptando. ¿Ya no duele tanto? Ya no. Eso digo, ya... Puedo decirlo que con la experiencia que llevo, desde que ingresé el cadáver, yo ya sé de qué le pasó. Solamente con el hecho de que me cuenten algún antecedente del hecho como tal. Alguna vez ya puedo yo determinar. Veía un podcast con una persona parecida en otro país que hacía algo parecido y decía que lo que todavía no se acostumbra era ver a niños. Creo que... Y sobre todo cuando mueren de una manera fuerte. De una manera muy fuerte. Eso a mí, bueno, tengo la experiencia de un caso que a mí me marcó bastante y fue un hecho muy impactante, saber de que una madre a punta de golpes le quitó lamentablemente la vida a una niña. ¿Es en serio? Sí. ¿Aquí en Riobamba? Aquí en Riobamba. Lamentablemente, producto de la ira, no se controló. También había, obviamente, dentro del antecedente que ya posteriormente se supo, dentro del caso, tenía problemas con la pareja sentimental. Lamentablemente estaban en problemas de litigio por la custodia de la niña. No sé hasta qué punto llegó que la mamá, de lo que sabemos dentro de la parte investigativa de criminalística, la niña había roto un frasco de azúcar, de esos de vidrio. Producto de eso, la mamá lamentablemente le dio una golpiza a la niña. Tenía 4 añitos. ¿Y la mamá fue la que llamó a emergencia? Eso fue lo más trágico de eso, porque lamentablemente ella quiso aducir que fue un accidente, una muerte accidental. La niña fue trasladada obviamente a un hospital, a una casa de salud. En la casa de salud, obviamente, los galenos pudieron notar de que no se trataba de un accidente, una caída. Ella dijo que se cayó y... Ella dijo que se cayó. Que se cayó y que lamentablemente, como digo, dentro de la investigación como tal, en el examen externo del cadáver nos pudimos dar cuenta de que fue mutilada lamentablemente por un palo de escoba, incluso llegándole a romper el palo de la escoba a la niña. Todas esas evidencias posteriormente... Sí, yo digo, ¿cómo te puedes reponer después de ver un caso así que tuviste que hacer, ¿no? O sea, eres un valiente, déjame decirte. Sí, la verdad que sí. Te cuento, yo tengo 2 hijos. Esa vez, mi psicología, como digo, llega también a un límite. Somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos. Yo llegué a la casa y llegué a abrazarle a mi hijo. Y me puse, le abracé como tal. Fue bastante impactante, la verdad, que hasta ahora, o sea, siempre que me acuerdo de ese caso me duele mucho. Yo igual he trabajado en la parte periodística y he tenido que ver igual escenas grotescas a veces cuando hacía reportajes y me ha tocado, ¿no? Pero acá es algo más fuerte. Cuéntame una historia de que a ti te dijo el ser humano no tiene límites. Puedo decir de conocimiento público ya el caso de aquí de una menor de edad de 8 años que se presentó, el papá siendo policía. Es un caso bastante controversial. La mamá también siendo policía, lamentablemente por deudas se le salió de las manos todo lo que él planificó. Claro, le había pedido un rescate para lograr pagar eso. Exactamente, entonces son hechos, como digo, que uno se pone a pensar y dice hasta qué punto llega la persona, el hecho de pronto de ser incluso un servidor policial. No, la maldad está en todo lado. La maldad no tiene ideologías, la maldad no tiene profesiones.
La maldad está en todo lado. Para poner un poquito en contexto, este señor, si es el caso que imaginamos, es que a la niña la encontraron en una cisterna, ¿verdad? Una cisterna como tal. ¿Cómo fue esa disección? ¿Qué pasó? Bueno, fue un hecho muy mediático. Toda la información como tal del caso, al ser del hecho de una menor de edad, se maneja bajo estricta reserva, entendiendo que es una menor Claro, de edad. obviamente. Todo el mundo quería saber de ese caso, que es, como digo, yo tengo un acuerdo de confidencialidad. Claro, obviamente, me imagino. Entonces, toda esa, a medida que avanzaba la investigación, no podíamos nosotros Decir nada. decir absolutamente nada, ¿no? Sino más bien las autoridades que son las encargadas del caso, ellos eran Pero te impactó. Me impactó mucho porque lamentablemente el cadáver como tal vino ya en un estado de descomposición. Vino ya en estado de Y digo, ¿cómo enfisematoso, puede? con larvas que son propias de la fauna cadavérica. Y en esos estados de putrefacción de un cuerpo, ¿todavía hay vestigios de las causas? Por supuesto. ¿Hasta qué punto se puede decir puede encontrar vestigios? Hasta incluso el proceso de que nosotros le conocemos como esqueletización. Yeah. Podemos nosotros encontrar una fractura que nos da a nosotros un indicio de que fue una muerte violenta como tal. Hay muchas formas de seguir hablando de la maldad del ser humano, ¿no? Y esas cosas te marcan. Opción. También hablemos de lo bien que hace la maldad, como encontrar justicia. Eso creo que también alivia en algo el dolor de las familias, ¿no? Y en esos ustedes son los que dan esa justicia. ¿Ustedes han resuelto casos? Por supuesto. Te puedo hablar de muchos casos que se han resuelto gracias a la investigación como tal. Yo considero que las ciencias forenses como tal es una rama como tal multidisciplinaria. Se confabulan, se conjugan muchas ramas, en este caso la criminalística, la medicina legal, la psicología forense, la toxicología, la biología forense, muchas ramas que aportan. Yo digo, dentro de mi área como tal es un aporte significativo, ¿sí? Por darme ese valor también. Y muy importante, aportamos un granito de arena dentro de todas estas ramas que se complementan. Es así que hemos tenido muy buenos casos que se han sacado sentencias condenatorias que en algo han aliviado. Que han aliviado mucho, digo yo, que han aliviado mucho. Que se pensaban, por ejemplo, que eran hechos naturales, o muchas veces la familia oculta también cierta información, pero a medida que se hace el estudio como tal, se determina la causa real por la cual falleció una persona. ¿Qué es lo más común que tú te has encontrado, por ejemplo, en estos delitos? Te cuento el caso de un joven que por herencias, lamentablemente, era el único hijo de un divorcio. Como tal, el papacito había fallecido, lamentablemente, producto del matrimonio. Ya falleció y la mamá era la única que estaba ahí. Él tenía como hijo legalmente recibir una parte de una herencia, porque a la señora, no le querían en la familia. Entonces se confabulan lamentablemente la familia y al joven le dieron veneno. Y toda la familia. La familia de parte se puede decir que del papá, por parte del papá, no querían darle las herencias. O sea, eso ya se enteró posteriormente a las investigaciones que se hicieron.
inicialmente la familia decía, no, que era una persona joven, 22 años tenía el joven. Pero no se merecía. No, Según obviamente ellos, no era, como digo, querido de la familia. Entonces, lamentablemente, aducieron de que el joven se fue a dormir normalmente y no se despertó. Y ahí voy también un poquito haciendo hincapié de que lamentablemente hay corrupción, hay mucha corrupción a nivel de ciertas entidades que brindan servicios exequiales, lamentablemente, que pretenden entregar un certificado de defunción por muerte natural. Por muerte natural. Híjole. Me imagino que la otra familia. Exactamente. De la parte y de la madre. parte, en este caso, del familiares de la madre, obviamente pusieron la denuncia como tal en la fiscalía. O sea que, a ver, déjame entender. Llegan, le dan veneno, amanece muerto, y le llaman a los peritos que hagan el levantamiento. Más o menos fue que llamaron directamente a una funeraria. Ah, y la funeraria. La funeraria quería hacerlo en pasar. pleno, ¿eso hace cuánto tiempo fue? Te podría decir que es aproximadamente unos 4 años más o menos. Y en ese tiempo todavía estaba el auge del COVID. Claro. Aprovechándose de eso, me imagino, llamaron directamente a la funeraria. En ese entonces, lamentablemente, muchos, es que era, digo yo, que también en ese entonces no se podía autopsiar a todos los cadáveres, obviamente, entendiendo el hecho de que fue pandemia, pero en ese caso en especial sí, se pudo hacer eso. Se pudo hacer eso y se pudo determinar de que al joven le dieron veneno. Y casi se les... O sea, por poco y lo lograron, ¿no? Por poco y lo lograron. Hijo de madre. ¿Y cómo se dieron cuenta? Al momento, obviamente, de examinar el examen interno del cadáver. ¿Y están presas estas personas? La verdad, no soy mucho de seguir continuar con los casos, ¿no? casos. A menos que esto te marque, me imagino. Sí, exactamente. Porque, como digo, yo trabajo aquí 24/7, soy el único disector. Tengo casos 3, 4, 5 cadáveres en un día, a veces 2, a veces nada. En un día me pueden llegar 10. Hay muchos cadáveres en Riobamba, muchos muertes. Tengo yo estadísticamente una muy realidad que tengo marcada y no puedo en este caso tapar. Lamentablemente aquí es alto el índice de suicidios a nivel de la provincia. A nivel de la provincia. Es alto el índice de suicidios. Y obviamente, creo que primero van lo que es accidentes de tránsito, que en este año creo que ha estado un poco... Alto. No, al contrario, bajada. El año anterior fue lo que más hubo. Bien. Pero siempre, y está marcado en segundo lugar, lo que son suicidios. Y esos duelen, ¿no? Esos, lamentablemente... Y todos tenemos la percepción que aquí en Riobamba todavía estamos, y esto estaba delicado, ¿no? Que todavía estamos en una ciudad tranquila, que no hay personas que privan a las personas de la vida, ya sea por organizaciones o porque esta persona es una autoeliminador en serie. En serie. ¿Existen estos casos en Riobamba? ¿Es muy común? Todavía, y puedo decir que a nivel de estadísticas de otras provincias, obviamente Chimborazo es la que se ha mantenido, por decirlas así, con un bajo número de muertes como tal, manejado por organizaciones delictivas. Pero sí hay. Pero obviamente sí las hay. Sí las hay. Tengo casos de más, bueno, por decirlo así, se maneja aquí mucho el tema de personas que trafican o llevan encaletados, lamentablemente. Y se dedican a eso. Pero, por decirlo así, como suelen decir, por perfil bajo nada más. Y hay muchas cosas, historias que nosotros no lo sabemos como ciudadanos. Obviamente.
Y eso hace de que obviamente ciertas organizaciones se aprovechen de eso y ¿Y cuál es la manera habitual de estas organizaciones en privar de la vida de estas personas? Lo más común. Lo más común es por... O sea que ustedes como ya disertores, ustedes saben inclusive más o menos de qué va la muerte. O sea, unas personas que se dedican a esto siempre, por lo general son los cadáveres dejados en zonas alejadas de aquí de la ciudad. Y la característica principal es que fallecen por un proyectil de arma de fuego. 2, 3, 4 proyectiles. En otras partes, en otros países, inclusive en este país, hay personas autoeliminadores en serie. Como, no sé, Pedro Alonso López, que mató más de 300 niñas y que estuvo hasta aquí, fue inclusive capturado en Ambato, ¿no? Y él tenía sus patrones de la forma en que lo hacía. Exactamente. ¿Ustedes han encontrado y han tenido indicios de algún caso que hay aquí en Riobamba? No. ¿O en esta ciudad? No. Mentiría si dijera que no. Hasta ahora no hemos tenido... o en mi experiencia no he tenido un caso de un asesino en serie. No. La mayoría de... permanezca así, Riobamba. Sí, esperemos que sí. Gracias a Dios no hemos tenido este caso y obviamente sí de hechos violentos que se producen, pero una muerte de un asesino en serie como tal, ¿no? ¿Y cuál ha sido la muerte más violenta que a tu parecer has visto? De las cárceles. Puedo hablar del caso de las cárceles. ¿Aquí en Riobamba? Aquí en Riobamba no. En ese entonces yo trabajaba en Ambato. Ya. Cadáveres mutilados, cadáveres descuartizados, desmembrados, sacados los órganos. Se les pudo dar identidad a esos cadáveres gracias al ADN. Se les pudo dar identidad a esos cadáveres gracias a la dactiloscopia. A ver, déjame recapitular. Vinieron en muchas piezas de estas personas. Exactamente. Y todas unidas ahí. Literalmente. Y como en un camal. Prácticamente, algo así. Y ustedes, o sea, es un trabajo inmenso. Me imagino que de pieza en pieza ustedes tienen que sacar el ADN. En esos casos hay un equipo multidisciplinario que trabajamos en esos tipos de casos. Antropólogos forenses, genetistas, médico legista, disectores. Bueno, es un equipo bastante grande, obviamente, que se trabaja ahí. Odontólogos, inclusive forenses. No, fue odontólogos de ley. Por ejemplo, a Ted Bundy, uno de los asesinos seriales en la historia, le condenaron por una mordida que vieron en un cadáver y se dieron cuenta de los dientes. Entonces, todo este equipo multidisciplinario se encarga nos encargamos pues de ir armando este rompecabezas. Que, como digo, lo más satisfactorio de todos estos casos es darle una identidad a ese cadáver. Y ahora ha habido también casos donde han salvado a un inocente ustedes. Por supuesto. Que ese es el otro caso, que a veces le culpan a una persona y esa persona no es. En este caso se desliga de la investigación a cierta persona que se proyectaba como tal o daban verbalmente el escenario para que esa persona Cuéntame haya un caso de cometido el hecho. A ver, por ejemplo, tengo el caso de que se le encontró en el río. ¿Ya? ¿En qué río? En un río de Ambato. ¿Ya? Un río de Ambato. El cadáver obviamente ya se le encontró en un estado de descomposición avanzada. Y todo apuntaba de que el familiar como tal, la única persona con la cual vivía, haya cometido este crimen. Una vez que se practicó la autopsia, se recogieron todas las evidencias necesarias, no se halló prácticamente. La familia le culpaba como tal, le pusieron una denuncia en contra de él. Pero cuando nosotros hicimos la examinación como tal, determinamos que era una causa natural.
O sea, que estuvo se en el deslindó. Incluso la fiscalía como tal ya le dio, obviamente, prisión preventiva. prisión preventiva. No prisión preventiva como tal, sino que se le aprendió como tal con fines investigativos. Así es como se le conoce. Flagrancia. Exactamente, o sea, con fines investigativos. Una vez que se practicó la diligencia de la autopsia médico-legal como tal, se determinó de que el señor no tenía nada que ver y que todo lo que obviamente él en su versión manifestaba era cierto y se pudo en este caso deslindar. Ahora, también te cuento otro caso de una adolescente como tal denunció. Bueno, ya estos son un poquito más bueno, no son hechos de una autopsia como tal, sino más bien es una falsa denuncia. Ya. Hablando del caso de una chica que salió de farra, como comúnmente se le dice, y aduce de que cierta persona le victimó dándole sexualmente. Una vez que se hacen obviamente las pericias, en este caso médico-legales, un estudio ginecológico, se determina de que no tuvo signos en este caso de violencia física ni violencia. Fue consensuado. Fue consensuado como tal. La madre, no conforme obviamente con el hecho, entendiendo la situación obviamente, puso sangre en un interior de la chica. Y ella adujo de que esa sangre le pertenecía, o producto fue de la relación como tal. Se mandó a hacer un estudio que se le conoce como sangre humana dentro del área de biología forense y se descartó de que esa sangre haya sido de una persona humana. ¿De qué? Era sangre animal. La señora lamentablemente puso sangre animal en el interior de la chica. Entonces se pudo descartar esa situación. No solo así esos casos, hay muchos casos también, hablando ya para dentro de la ciencia como tal forense. Tengo a mente un caso de igual manera de que se le culpaba todo al papá. Un joven que lamentablemente se quitó la vida. Ya. Se quitó la vida y no sabían las causas como tal. La mamá puso la denuncia en la fiscalía como tal y le culpaba al papá de que le victimó al hijo. De que le victimó. La mamá no creía que el joven se pudo haber quitado la vida. Haciendo las diligencias como tal, nunca se encontró un signo de violencia aparente en el joven. Qué importante esto, ¿no? Lo que estamos aprendiendo y creo que es un aprendizaje para todos. Hay personas que están trabajando y haciendo un aporte inmenso a la sociedad, personas que tal vez no le demos la importancia que se merecen y que están ahí todo el rato dándolo. Me parece muy interesante. Conoce nuestras opciones de ahorro y aprovecha los beneficios únicos que hemos diseñado para ti. El ahorro programado te permite planificar tus metas financieras con flexibilidad y seguridad. Tú eliges el propósito, cantidad, cuota y plazo de tu ahorro. Te permite planificar tus proyectos y estar preparados para cualquier imprevisto. Los depósitos a plazo fijo te ofrecen estabilidad y crecimiento financiero. A mayor tiempo, mayor tasa. Confío mis ahorros en la cooperativa de Aquilema, ya que no solo brinda seguridad, sino que también permite generar intereses. Con el ahorro a la vista, tu dinero siempre está a tu disposición, cuando lo necesites. Con todo mi dinero desde mi cuenta de ahorro y con acceso inmediato, y la ventaja es que la cooperativa me paga un interés anual. Es más que un ahorro, es una alianza de confianza que te brinda seguridad y rentabilidad. Son temas bastante complicados, bastante largos que creo que en este episodio no vamos a terminar de hablar, ¿no? Pero son muy interesantes. Hay algo que también es bastante marcado y que todo el mundo tiene curiosidad, que es el tema paranormal.
¿Existe vida después de la muerte para ustedes? Bueno, para mí como tal, sí. Para mí como tal, sí. Yo tuve ciertas experiencias cuando recién empecé en este ámbito, en este campo. Podría decirles paranormales, dentro de la unidad como tal del centro forense, en el cual yo trabajé. Por temas de la nada, yo me encontraba realizando la autopsia como tal y empezaban a moverse sonidos como tal, así, de la nada. Te cuento, fue un instrumento como tal que utilizaba, en este caso una pinza. Se levantó. ¿Una pinza? Una pinza. ¿Y qué hicieron ustedes? Yo estaba solo con el cadáver. Y lo que sucedió en ese momento, yo recién estaba empezando. Todavía era estudiante. Lo que me pasó a mí fue que se me cayó una lágrima, así literal. Se me cayó una lágrima y continué haciendo. Y en mi psicología era pidiéndole a Dios. ¿Eres muy creyente? Muy creyente. Entonces yo era pidiéndole a Dios. En mi psicología, en mi mente decía, no me va a opacarse. Ponía yo en manos de Dios todo. Y continué con el trabajo. Antes de comenzar estos trabajos, ¿tú tienes alguna costumbre, algún ritual o algo que hagas? Primero que nada, yo me pongo en las manos de Dios, entendiendo que es un trabajo que bueno, no está todo el mundo, tampoco lo haría. Creo fielmente que así como hay el bien, también existe el mal. Entonces, a veces también te cuento de casos de personas que lamentablemente mueren, y he tenido el caso de que lamentablemente hacen pactos y fallecen fortuitamente porque, por decirlo así, llegó su tiempo. Ya. ¿Y cuáles son las causas, por ejemplo, que te has topado y que has dicho que accidentes de tránsito? Ya. Accidentes de tránsito que, como digo, fueron dentro de su ya una parte, por decirlo así, crecieron económicamente, se fueron. Y llegó un día en que se les apagó. Y cuando yo, bueno, en lo que he visto, ciertos tatuajes también que llevan marcados. Que, bueno, desde mi creencia como tal, un poco llego a distinguir ciertos tatuajes que... ¿Cuáles son los tatuajes más comunes en estos casos? A veces, por ejemplo, un tatuaje de Baphomet. Ya. Un demonio. Sí, claro, conocido, es obviamente. Baphomet. Entonces, bien marcados en su pecho muchas veces. Entonces, ese tipo de casos, por decirlo así, yo primero que nada me pongo a orar. Yeah. Pongo a orar y ingreso a la autopsia, sabiendo que obviamente la salvación, porque yo creo que hay una vida después de la muerte, la salvación como tal es personal, así como el hombre tiene la capacidad o libre albedrío de elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces yo creo en que cada quien es libre de elegir entre lo bueno y lo malo. Dentro de tu creencia pueden venir personas buenas y malas. Uh-huh. Y dentro de este aspecto, las energías, según las creencias de las personas, pueden pegarse. ¿Cómo haces para no absorber esas? Como yo te digo, yo soy creyente y soy fiel creyente de que la palabra de Dios... ¿Has sentido maldad en cadáveres? Claro que sí. Desde que ingresa a veces un cadáver, se siente te podría decir, esa oscuridad, esa maldad, cuando ingresa el cadáver. Como comúnmente se dice, vienen pesados esos cadáveres, vienen con un ambiente pesado. ¿Cómo les tratas a los cadáveres? Igual. ¿Qué les dices a una persona que está ahí? ¿Le pides permiso para hacer a todos en su mayoría? A veces por cuestiones de procedimientos, científicamente, a veces no a todos se los pide como tal permiso, pero sí.
cadáveres que yo ya siento una presencia media extraña, yo primero que nada me pongo en las manos de Dios para que ninguna de esas energías como tal se me pegue. Al contrario, se aleje como tal. ¿Y cómo les pides permiso? ¿O es algo que está dentro de Eso digo, ya es netamente de mi corazón pidiéndole a Dios como tal. De que nada de esas energías que yo ya percibo se me pegue como tal, ni a mí ni a mi círculo. Tú hablabas de que sentiste una pinza que se levantó y ¿no crees que tal vez fue gases que el cuerpo produce, espasmos musculares? Te podría decir que no. Existe sí ciertas cuestiones, temas de gases, temas de descomposición normal, espasmos cadavéricos. Pero esa vez yo sí me quedé frío porque de la nada ya estaba terminando de suturar el cadáver y de la nada el ambiente se tornó... ¿Entre cuántas personas estaban? Estaba yo y el cadáver. ¿Solo los dos? Solo los dos. Y de la nada una pinza en la mesa de autopsia se levantó y cayó. Esa fue una de las experiencias que me marcó. Yo trabajé, bueno, sí, justamente acá en el cementerio como tal, en el anfiteatro, y ahí se escuchaban ciertos ruidos. ¿Qué ruidos? En la noche. Una vez, estando autopsiando en la madrugada, se escuchó un grito ensordecedor de una mujer que gritaba. Y era como que pasaba de aquí, gritando por la parte de atrás y se fue para... ¿Y tú autopsiando? Ahí hay guardias, obviamente. Yeah. Los guardias salieron a ver y obviamente no había nadie. Yo estaba en autopsia, un procedimiento de autopsia. Entonces... ¿Y tú crees que fue el mismo cadáver? La verdad, te puedo decir que en el cementerio hay infinidad de cosas que a veces suceden ahí. Puedo decir que no fue el cadáver. ¿Tú has sentido alguna vez que un cadáver no quieren que le hagan las autopsias? La verdad es que sí. ¿Cómo se Las energías. Por experiencia te cuento que a veces, como hay varios procedimientos, como hacía mención, tengo a veces 3 procedimientos. Y trato de hacer por el pro también de la familia, porque un procedimiento, eso a veces las personas no entienden, no comprenden todavía, tal vez por el desconocimiento obviamente. Un procedimiento puede llevarse a veces hasta 6, 7 horas en un solo procedimiento, dependiendo obviamente de la complejidad del caso, del tema investigativo y todo lo demás. Y a veces hay casos que nos podemos tardar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Lo menos que se puede tardar es 1 hora. Y en esos casos a veces si yo quiero de pronto hacerlo pronto y no te dejan. Muchas veces el cadáver está ahí y yo en mi proceder, en mi forma de manipular el cadáver, se me engancha la mano del cadáver a veces en la bata, se me engancha literalmente. Pero digo yo, tal vez puede ser algo normal, pero a veces también me pongo a pensar en mi psicología de que, o sea, ya, hasta ahí nomás, ya, no me hagas más, como supuestamente dicen, no me hagas más daño. Pero en el ámbito investigativo son cavidades que tenemos que aperturar, tenemos que examinar, y entonces a veces pasa eso. ¿Qué es lo más raro que has visto en un cadáver de estas cosas? Porque he escuchado que hay cadáveres que lloran, hay cadáveres que dan suspiros, hay cadáveres que mueven extremidades. ¿Qué es lo que has visto? ¿Has visto llorar un cadáver? No, eso no. ¿Qué has visto? De que de pronto suspiros, tal vez por la manipulación que se hace al cadáver. O sea, hay aire muchas veces todavía en los pulmones y al momento de extraer ciertos órganos, obviamente hay un crujido que sale, una voz incluso. Ustedes ya debe ser característico que ustedes ya lo deben... Ya lo tenemos, como digo, identificado. ¿Qué puede ser? O sea, y más que nada mi psicología se va a eso, al ámbito científico. Ya no más al ámbito de jugarme una... ¿Has alguna vez experimentado rigidez total a un cadáver que tal vez no quiso que lo hagas, que hagas algo y le pediste
tal vez permiso y se volvió fácil. Sí. Por ejemplo, yo a veces les hablo y les digo flojito y cooperando. Yeah. Esa es a veces. Entonces, y es como que el ambiente mismo se prestan para poderlo hacer rápido. Encontramos prontamente los indicios que requieren y nos desocupamos pronto. Se puede entregar incluso a los familiares se les indica la causa por la cual falleció. ¿Alguna vez de estas ocasiones que has practicado estos procedimientos te has encontrado con familiares o amigos? Con amigos. Familiares directos no. Hasta ahora, gracias a Dios, no. Pese a que hay un límite. Tú te puedes negar. Hay un límite como tal. Yeah. Yo me puedo negar o puedo exculparme en este caso. ¿Cuántas personas más existen? A nivel nacional estamos como 30 disectores. Hay poquitos. Sí. Cuéntame de amigos. ¿Cómo es ese sentimiento de verle a un amigo que tal vez juegas fútbol, que tal vez ibas de juerga, que se contaban un chiste o cosas así, verle ahí? Bastante trágico, doloroso, porque es una persona que uno le conocía, que le trató, y enterarse de un momento al otro de que sufrió un accidente es bastante complejo, es bastante duro. Pero como te digo, en mi mente está, o sea, es mi trabajo y tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. Complejo, ¿no? ¿Tú harías una autopsia a un familiar? No. ¿No estarías dispuesto? No estaría en la capacidad. Me considero, como digo, tengo también mis limitaciones. Me considero que a ese punto no sé a qué. Sí, bueno, te cuento en experiencia de un niño que justamente falleció ahogado, producto de un viaje de turismo. Los papás estaban en una embarcación y falleció hubo 3 fallecidos en ese accidente como tal. Y me marcó mucho porque el papá hacía alusión y se culpaba a él. Mi hijo, por mi culpa te moriste. Mi hijo, por mi culpa te moriste. Se repetía mucho y estábamos... Lamentablemente no se pudo contener una barrera como tal. El Señor lo trajo de brazos. Después hubo un niño, un bebé prácticamente de 6 meses. La mamá estaba en estado de shock. Ingresó a la sala de autopsia como tal a decirle ¿por qué no le dan atención a mi hijo? Mi hijo respira, está respirando, ayúdenme. ¿Por qué no le ayudan? Yo la verdad trato de limitarme o pasar esa barrera del contacto con los familiares cuando están en ese estado, porque lamentablemente, como digo, soy un ser humano y es duro perder a alguien. ¿Te han querido agredir alguna vez? Yo creo vez? que no estaría en la capacidad de hacer una autopsia a un familiar. Claro. ¿Y te han querido agredir alguna vez familiares? Por supuesto que sí. Entiendo también esa parte humana, esa parte del a veces yo ya llego a un límite de decir, o sea, bueno, hasta aquí descansemos. Y a veces el trabajo sigue y muchas veces no entienden los familiares de que soy una sola persona acá y quieren a veces que se realice la autopsia a cualquier hora. Entonces he tenido yo que salirme por un ladito para que no tomen de pronto
algo que de pronto quieran hacer. Alguna vez un señor se me paró y me dijo, tú vives de mi sueldo, tú de los impuestos, a cualquier hora vos tienes que hacerle y me entregas el cadáver, o sea, de forma prepotente. Pese a que al familiar se le explicó, siempre tratamos de explicarle a una persona de que no sea tan cercana de pronto al círculo familiar del cadáver como tal, sino una persona que de pronto esté un poco más calmada y pueda entender lo que se le va a explicar. Porque entendiendo el momento, la situación, no todos de pronto están en la capacidad de poder soportar y decir, está bien, o sea, le entiendo lo que usted me dice. Entonces, en esa parte sí es un poquito como que todavía trato yo de manejarlo de esa manera, entendiendo también el dolor de la persona. Complicado. Los temas son muy, muy diversos. Y te agradezco mucho que vengas a este podcast. Espero que no sea la última. Hay mucho de qué hablar. Cristian, muy amables a venir al podcast Sin Tiempo, producto de Los Patriotas. Este nuevo formato que queremos mostrar las historias que en Riobamba están ocultas, mostrar personajes que son muy importantes para nuestra ciudad y que nadie sabe. Este es el afán de este podcast y yo te agradezco. Yo quisiera que des tus últimas palabras, tal vez de agradecimiento a las personas que alguna vez recibieron un aporte de tus servicios, o lo que tú quieras decirlo. Bueno, agradecidos también con ustedes por este espacio, porque de una u otra manera siento yo que también hay un alivio de mi parte al contar estas historias, al contar un poco de mi experiencia y del trabajo que se realiza. Y la satisfacción que yo me llevo es cuando hay un caso que se resuelve, hay un caso que se puede dar justicia, y la satisfacción de que muchas veces el familiar me dice muchas gracias, ahora sí puedo descansar, o sé de lo que le pasó a mi familiar. Sé que él va a descansar, va a estar tranquilo, y la familia como tal, estamos bien, sabiendo qué es lo que verdaderamente le pasó. Y obviamente dándole justicia y ese alivio como tal a los familiares. Es lo que obviamente desde el ámbito investigativo nos motiva a seguir haciendo esta labor. Sigue adelante, no desmayes, muchas gracias. Y estas personas hacen una labor increíble en la ciudad. Muchas gracias, Cristian. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. En TikTok estamos llegando a los 200,000 seguidores. Necesitamos crecer mucho más esta comunidad. Suscríbete a YouTube, suscríbete también, síguenos en Facebook, Instagram, y muchas gracias a todos los seguidores de Los Patriotas y este podcast Sin Tiempo. Ha sido un gusto. Gritan las paredes, sangra el suelo.